Aleluya, gloria a Dios. Buenos días, hermanos. Dios los bendiga grandemente en esta mañana. Bendiciones para todos. Los quiero bendecir y también glorificar a Dios por poner estas palabras, estas enseñanzas en mi vida para poder ayudar a los que necesitan, así como me han ayudado a mí también. Quería compartir en esta mañana una revelación, una palabra, una enseñanza, como el Señor me ha enseñado a mí en estos últimos días. Me ha revelado de cómo buscar la palabra de Dios, cómo escudriñarla, cómo estudiarla y ver que la Biblia, la palabra de Dios, no solamente es leerla, sino vivirla. De cómo del principio a fin nuestro Padre Celestial habla de su Hijo, de la llegada de su Hijo, ya anteriormente, antes de que Jesús venga a cumplir con su misión que tenía preparado y arrebatar la llave del inframundo para sacarnos de la esclavitud del mal. Y quería revelarle lo que el Señor me ha mostrado y cómo usar nuestras palabras de nuestros corazones y cómo hacerlo y cómo funciona. Primeramente, hablando de la palabra de Dios, dice: lo que sale de nuestro corazón y hablamos con nuestra boca, eso se cumplirá. Tanto si hablas del bien, vas a cumplir el bien. Si tú declaras algo que todavía tú no tienes, con fe, esa palabra se cumplirá. Porque el mismo Dios lo ha hecho, el mismo Padre Celestial nos enseña de cómo hablar, cómo declarar con fe, porque dice que la fe es la certeza de lo que se espera, la convicción de lo que no se ve. En el nombre de Jesús quería pasarle a compartir desde el principio de Génesis cómo el Señor nos enseña a declarar con fe, a declarar con nuestras palabras de vida para la edificación de los demás. Yo quería orar por estas palabras. Señor, te damos gracias, Padre Santo, y te doy las gracias, Señor, por ponerme esta enseñanza, por edificar mi vida, Señor, por hablar a través de tus siervos, Señor, a nuestras vidas. Enseñarnos, Señor, cómo hablar de tu palabra, porque la palabra, Señor, es vida, dice el Señor. En el nombre de Jesús, te doy las gracias por darme la oportunidad, Señor, de compartir esta palabra, esta enseñanza, así como tú me has enseñado a mí, me has edificado, Señor. Yo también quiero que tú me uses como instrumento en tus manos, que puedas edificar a esos hermanos a través de las redes, en el nombre de Jesús, para hablar de tu palabra y no tener vergüenza del Evangelio, porque es poder de Dios. Amén y amén. Bueno, yo la titulé esta revelación, esta palabra, dice: lo que el cielo determina, la tierra no lo ilumina. Amén, gloria a Dios. Dice: creado antes de tenerlo. Amén. Paso número 1. En Génesis 1:27. Amén. 1:27, en Génesis 1:27 dice: y creó Dios al hombre a su imagen. A imagen de Dios lo creó, varón y hembra los creó. Amén. Número 1. ¿Qué hizo Dios? Habló diciendo que Él ya lo creó. 2. Génesis 2:7. Vamos, entonces dice: entonces Jehová formó al hombre del polvo de la tierra y sopló en su nariz aliento de vida. Y fue el hombre un ser viviente. Amén. 3. Génesis 2, 21 al 23. Vamos a pasar a leer. Entonces Jehová Dios hizo caer en sueño profundo sobre Adán, y mientras éste dormía, tomó una costilla y cerró la carne en su lugar. Y de la costilla que Jehová Dios tomó del hombre,
hizo una mujer y la trajo al hombre. Y dijo entonces Adán: esto es ahora huesos de mis huesos y carne de mi carne. Este será llamada varona, porque del varón fue formado. Amén. Lo paso a explicar. Volvemos a Génesis 1:27, donde Dios habla y dice: creó al hombre a su imagen. Imagen de Dios los creó varón y hembra. 1. Dios habló. Génesis 2:7. Volvemos. Entonces Jehová formó al hombre del polvo de la tierra y sopló aliento en su nariz. De vida fue el hombre un ser viviente. En Génesis 1:27 dice que Dios ya formó varón y hembra, pero todavía no lo había creado. O sea que habló, pero ya con fe que él ya lo había creado. Y en el 7 dice que Dios formó al hombre del polvo de la tierra. Amén. Entonces lo que Dios habló, lo formó. En Génesis 21-23 nos explica cómo durmió profundamente Adán y de su lado izquierdo tomó una costilla y creó a la hembra, a varona. Y fue entonces ahora hueso de mi hueso y carne de mi carne. Porque dice carne de mi carne, porque salió del hueso de Adán la mujer, para estar al lado del hombre. Dios habló. Si tiene para anotar, anótelo. Primer paso, Dios habló. Segundo, Dios formó. Y tercero, Dios lo hizo. Lo que declaramos con fe, con amor, aunque no lo vemos y lo queremos, lo deseamos de corazón, lo anhelamos, si tú los declaras con tu boca, te doy que primero hables, segundo formes y tercero hazlo, porque Dios lo va a cumplir. Así como Él cumplió su palabra, también va a cumplir la palabra donde dice que nosotros con fe declaremos que ya lo tenemos y que pronto llegará. Amén. Paso 1. Ahora vamos al paso 2. Vamos a Jueces 1:6-7. Vamos a dar un paseo por la vida. Jueces 1:7. Jueces 1:7. 6:7. Amén. Dice 6:7. Jueces 1:6-7. Dice: mas Adonibesec huyó y le dijeron, le prendieron y le cortaron los pulgares de las manos y los pies. Entonces dijo Adonid: 70 reyes cortados los pulgares de sus manos y de sus pies recogían las migajas debajo de la mesa, como yo hice, y así ha pagado Dios. Y acá donde dice ha pagado Dios hay un punto de terminación. Y abajo una pequeña frase dice: y le llevaron a Jerusalén, donde murió. En el versículo 6 hay un detalle donde yo saqué, donde el Señor reveló y donde dice las manos y de los pies. Amén. Y en el versículo 7, en la parte de abajo, en el pequeño versículo 7 dice: y le llevaron a Jerusalén, donde murió. Amén. Aleluya. Dios ahí ya estaba profetizando. Profetizó lo que ya iba a pasar sobre su Hijo amado. Ahora quiero que me acompañen al apóstol Lucas. Lucas 23:33. Amén. 23:33.
Aleluya. 23:33 dice: y cuando llegaron al lugar llamado La Calavera, le crucificaron allí, y a los malhechores, uno a la derecha y otro a la izquierda. Calavera en hebreo se dice Golgota, que significa calavera, lugar de muerte, lleno de pecados. Amén. Primero que hizo en Jueces, Dios profetizó. Y saco este pequeño detalle donde dice, y las manos y los pies. Y segundo, versículo 7, 1 de Jueces, versículo 7, y le llevaron a Jerusalén, donde murió. Amén. Y acá en Lucas 23:33 dice, y cuando le llegaron al lugar llamado La Calavera, y le crucificaron allí. Y los malhechores, uno a la derecha, otro a la izquierda. Amén. Porque uno a la izquierda y el otro a la derecha. Dice que tenía otra palabra, pero el Señor me puso otra palabra y otra revelación que yo no la entendía porque el Señor me la mostró. 2, izquierda, derecha, 2 malhechores, y en el medio estaba Jesús. ¿Quién es Jesús? El árbol de vida. Ahora, un árbol tiene un tronco principal que sostiene al árbol completo. ¿Por qué así? Porque hace izquierda y derecha. Ahora, uno de los malhechores a último momento se arrepiente delante de Jesús y confiesa sus pecados y le pide que lo perdone por todo lo que ha hecho. Y Jesús no se negó ni en la cruz. Le dijo, te digo desde ahora que estarás conmigo en el reino de los cielos. Y el otro malhechor maldijo. Ahora quiero que me acompañen. Amén. Quiero que me acompañen en Génesis 2:24. Porque estoy hablando del árbol de la vida. Amén. Génesis 24. Dice, por tanto, Génesis 2:9. Y Jehová Dios hizo nacer de la tierra todo árbol delicioso a la vista y bueno para comer, también el árbol de vida en medio del huerto, y del árbol de la ciencia del bien y del mal. Amén. ¿Por qué le estoy hablando esto del bien y del mal? Los dos malhechores, hay uno que se arrepiente y el otro no. ¿Esto qué significa? Que uno hizo el bien en arrepentirse sobre el tronco principal, el que sostenía el árbol, que es nuestro Jesús. Uno a la derecha y el otro a la izquierda. Uno hizo el mal, deseó el mal, y el otro el bien. A lo que voy, que nuestro tronco principal es Jesús, el que sostiene el árbol. Amén. Y uno dio fruto y el otro no. Ya desde el principio había profetizado al Señor que está el árbol del bien y del mal. Pero cuando Adán y Eva pecan, que comen del fruto, ese árbol se abre, se desnuda, mueren. Pero no mueren carnalmente, sino espiritualmente, que el Espíritu de Dios los abandonó. Y acá Jesús nos muestra que Él tomó ese árbol en vida. Y significa que Él es el árbol de vida. Y que desde ese momento Él volvió a formar ese árbol del bien. Para que todo aquel que se arrepienta, para que todo aquel que cree en Jesús dé buen fruto. Porque si no tenés a Jesús, tenés de este lado tal mal. Así que el Señor en la palabra dice que nos da albedrío. ¿Albedrío qué significa? Que nos da la potestad de elegir
qué vamos a hacer con nuestra vida, si vamos a hacer el bien o si vamos a hacer el mal, como uno de estos malhechores. ¿Por qué malhechores? Malhechores, ladrones, asesinos, en esta época te puedo decir que drogaditos, borrachos, ladrones, asesinos, adúlteros, todo el que se arrepienta delante de la cruz del Señor Jesucristo será perdonado, porque Él es justo y amoroso para perdonar nuestros pecados. Y el malhechor iba a morir por sus asesinatos, por el mal que había hecho, pero a último momento se arrepiente delante de Jesús, diciendo: Señor, perdóname, perdona mis pecados. Y Jesús no nos negó, y a último momento esa alma se salvó. A lo que voy, que no esperemos estar crucificado en el último momento al morir para arrepentirse. Esto nos dejó una buena enseñanza, porque podemos salvarnos a último momento, pero el Señor nos da la oportunidad de elegir ahora, en este momento, el bien y el mal, y el fruto que podemos dar a los demás. ¿Sabe por qué le revelo esto? Hace unos días viajamos al Chaco Resistencia, al Portal del Cielo, con nuestros pastores, y escuché una gran prédica de Benny Hill, donde dice que la palabra de Jesús, la palabra de Dios, que la Biblia es vida, que desde el principio, que es Génesis hasta Apocalipsis, habla de Cristo. Y no todo esto se le revela. Para revelación hay que pedirle al Señor, que Él nos revele, que lo muestre, desde el principio al fin. Si yo he sacado una conclusión en Jueces 1, 6, 7, donde dice de pies y de manos, y Jesús fue crucificado y clavado de pies y de manos. ¿Y dónde lo llevaron a morir? A Jerusalén, a la calavera, el lugar de muerte. Y le quiero enseñar que primero en Génesis 2:9, donde Dios habló nuevamente y profetizó. Amén. Y en Lucas, que muestra que hay dos malhechores. Yo le mostraba esto porque me llamó mucho la atención sobre el bien y el mal, porque uno de los malhechores se arrepintió a último momento, hizo el bien, y el otro hizo el mal. Y nos enseñó que estamos en nosotros elegir qué vamos a tomar, el bien y el mal. El árbol de vida es Cristo. Él es el camino, la verdad y la vida. Amén. Gloria a Dios. Dice que el que da fruto, y si el que cumplió con su palabra desde el principio al final. Amén. Quería dejar otra enseñanza. Estas son determinaciones y enseñanzas, cómo debemos no solamente leer la Biblia, sino ir profundamente, porque la palabra de Cristo está en el principio al final. Gloria a Dios, aleluya. Cuando el Señor habla, muestra, en el nombre de Jesús. Amén. Ahora sí quería ir a Génesis 24, donde Dios habla nuevamente. Génesis 2:24. Ahora sí, 2:24. Amén. Dice en Génesis 2:24, dice: por tanto dejará el hombre a su padre, a su madre, y se unirá a su mujer, y serán una sola carne. ¿Por qué habla esto el Padre Celestial? Dejará el hombre a su padre y a su madre, y se unirá a su mujer, y serán una sola carne. En Génesis, cuando Adán y Eva fueron creados, ellos no nacieron como nacimos nosotros, a través de la carne, de nuestra madre, de un embrión, de nacer un bebé. Ellos no crecieron como bebés, sino que fueron creados. Amén. ¿Y por qué le dice Jesús: dejará a su padre y a su madre, y se unirá a su mujer, y serán una sola carne?
cuando Adán y Eva no tenían ni madre ni padre, sino que solamente tenían el Padre Celestial, el que los creó. Acá el Señor habla nuevamente, profetiza nuevamente lo que va a venir. Amén. Quiero que me acompañen en 1 Corintios 6:16. 1 Corintios 6:16. 6:16. Amén. Y dice, ¿y no sabéis que el que se une con una ramera es su cuerpo con ella? Porque dice, los dos serán una sola carne. Y ya de Corintios, acá habla Pablo, ya después de la muerte de Jesús. Y si volvemos a Génesis 2:24, donde Dios creó a Adán y Eva, que no tenían madre ni padre, sino un creador, que es nuestro Padre Celestial, ¿por qué dice que dejará a su padre y a su madre si todavía ellos no tenían madre y padre? Está profetizando, profetizó ya miles de años lo que ya íbamos a vivir. Él habló nuevamente. Y Dios dijo, en 2 Corintios, Dios dijo que no sabéis el que se une con una ramera es un cuerpo con ella. Porque dice, los dos serán una sola carne. Así como dijo también Adán y Eva, huesos de mis huesos y carne de mi carne. Todos tenemos un propósito y todos tenemos una mujer que Dios tiene preparado para cada uno de nosotros, que será hueso de nuestros huesos y carne de nuestra carne. Amén. Vamos al último versículo, en Efesios 5:31. Efesios 5:31. Y dice en Efesios 5:31 al 33, dice, y por esto dejará el hombre a su padre y a su madre, y se unirá a su mujer, y los dos serán una sola carne. Grande es este misterio, mas yo os digo esto respecto de Cristo y la iglesia. Con los demás, cada uno de vosotros ame también a su mujer como a sí mismo, y la mujer respeta a su marido. Amén. Gran enseñanza, gran revelación, porque no solamente habla del hombre y la mujer, sino que la mujer, como dice la palabra, que habla de Cristo y la iglesia. Cristo es el hombre, el Cristo es la cabeza de la iglesia y la iglesia es la mujer. Que el Señor está casado con nosotros y con la iglesia. Nosotros somos la iglesia, el Señor nos eligió para lidiar con la iglesia que nos ha puesto, con el ministerio que nos ha puesto a nuestros pastores, como nos ha elegido a nosotros para llevar de su palabra y predicar el evangelio, donde Él es la cabeza. Y nadie llegará al Padre si no es por Jesús. Y no solamente esto Cristo dice, sino que la iglesia es mi esposa, mi mujer. Y pronto vendrás por su iglesia. Amén. Yo sé que esto no es decir wow, pero el primer paso que enseñé en Génesis 1:27, donde Dios habla. Segundo, Dios formó. Tercero, Dios lo hizo. En Jueces 1, del 6 al 7, Dios profetizó sobre los pies y las manos. Amén. Y Dios cumplió con la palabra. En Lucas 23:33, donde primeramente de pies y de manos, y que fue llevado a Jerusalén y murió. Donde fue llevado Jesús a morir, a Jerusalén, afueras. Amén. Entonces esto significa, Dios cumplió con la palabra, y sobre la palabra en la cruz, donde está la izquierda y a la derecha, nos da la enseñanza que Él es el árbol de vida. Uno se arrepintió, hizo el bien, y el otro maldició, hizo el mal. O sea que el nuevo árbol fue creado.
pero con Cristo. No físicamente, sino fue creado el árbol con Cristo. Él tiene el poder del bien y también tiene del mal. Es según como tú lo mires o como lo veas o como se te revela la palabra. El Señor es el que da fruto. Nosotros solo somos frutos de Él. Y ahora Él nos está levantando como nuevo árbol para que nosotros llevemos el fruto. Que le demos de comer del árbol del bien, que lo edifiquemos a los demás. Como Él me está edificando a mí. Estoy gozoso porque el Señor me ha revelado una palabra profunda. Porque esto es profundo, no es solamente leerlo, sino que me revelar de Jueces 1, 6 y 7, en el 6, donde sacar de pies y de manos, y te pones a pensar si Jesús fue crucificado de pies y de manos, donde lo mutilaron, y donde lo llevaron a Jerusalén, donde murió. Versículo 7. Y también habla del hombre y de la mujer. Y me puse a pensar, Señor, pero si Adán y Eva no tenían madre ni padre, fue creado por tu bendita misericordia, por tu amor, a tu semejanza. ¿Por qué dejará a su padre y a su madre? ¿No? Una gran profetizó, el Señor nos enseña que debemos hablar del bien y profetizarlo con fe, con que ya lo tenemos, que ya lo creamos, que ya lo tenemos. Entonces yo declaro en el nombre de Jesús que todo lo que el diablo te ha arrebatado, que todo lo que el diablo ha querido derrumbar tu árbol, querer cortarlo de raíz, aférrate al tronco que es nuestro Jesús, que Él es el que sostiene nuestro árbol, Él es el que nos da el fruto, Él es el que da todo lo que tenemos. Cuando avanzamos, avanzamos en Cristo. Y cuando damos un paso más de fe, es un fruto más del Espíritu Santo. Él es el que nos ha dejado todo. Él ha dado su vida por nosotros. ¿Por qué nosotros no la daremos? ¿Por qué no solamente de dar la vida, llevar en nuestra cruz día a día y llevar la palabra del Evangelio y no tener vergüenza de él? Porque el que se avergüenza del Evangelio se avergüenza de Cristo. Y no llegaremos al Padre sino a través de él. Porque Él es el árbol, Él es la vida, Él es el camino. Así que en el nombre de Jesús, todo lo que tenga estancado, aférrate a Jesús y declara, todo lo que está estancado se estancará. Nada quedará trabado en el nombre de Jesús. Todo lo que te ha arrebatado este diablo en los últimos días se volverá a nacer, porque Cristo está con nosotros, porque Él nos enseña que todo el que sea crucificado en Él, todo lo que tengamos en carne, matemos el mal y demos buenos frutos, nos arrepintamos todos los días delante de Jesucristo, diciéndole, Señor, perdóname, perdona mi pecado, perdona mis errores, en el nombre de Jesús. Quiero que me perdones, Señor, yo te acepto como mi Señor y Salvador. En el nombre de Cristo Santo, yo te doy las gracias, Señor, por esta bendita palabra, Señor. Sé que será de edificación para esos hermanos del otro lado de las redes, los bendigo. Bendigo a Noelia, bendigo a Mauro Grosito, los bendigo, hermanos de la fe. Te doy las gracias, Señor, por esta palabra, por esta enseñanza, Señor, por esta revelación que tú nos has dado, Señor. Y reconocemos que tú eres el árbol de vida. Reconocemos que eres tú, Señor, quien nos levanta, quien levanta nuestras raíces, Señor, quien levanta nuestro árbol de fruto, que nos da el espíritu de fe, el espíritu de amor, de paz, de divinidad, de templanza, en el nombre de Jesús, que por su fruto seremos conocidos, dice Jesús. Todo lo que hablen en lengua, profetizarán, levantarán, echarán fuera demonios. Pero no dice que por nuestros dones nos conoceréis, sino por los frutos los conoceréis. Amén. Yo los levanto en el nombre de Jesús y espero que esta palabra le haya hecho de edificación, que no solamente leemos la Biblia como un libro, sino que la Biblia es la vida. La Biblia se trata de Cristo, desde el principio al final. En el nombre de Jesús. Cristo está. Cada versículo, cada página que tú abras en la Biblia, está la cara de Cristo, donde Cristo nos enseña que Él es el árbol de vida, que ya venía profetizado, que el Señor ya iba a vencer, que Él ya venció al mundo, que tengamos fe, que no nos avergoncemos del Evangelio, que sigamos compartiendo, porque así como nos ha elegido cada uno de nosotros para llevar de su palabra, así como nos ha sacado del pozo
Así podemos ir nosotros a sacar del pozo. Seamos instrumento en la mano del Espíritu Santo. Dejémonos fluir, dejémonos llevar por el fruto que el Señor nos dio. Tenemos dones, tenemos todo, pero no dice que por nuestros dones seremos conocidos, sino por los frutos del Espíritu Santo. Así que, Señor, yo te doy gracias. Vamos a orar en el nombre de Jesús. Señor, te doy gracias, Señor, por esta palabra, por esta revelación, por seguir revelándonos, Señor, que tú eres el fruto que da vida, que tú eres quien nos levanta, Señor. Yo bendigo a los hermanos que están del otro lado de la red, en el nombre de Jesús, y cada uno, Señor, serás exaltado y levantado en tu nombre, Cristo Santo. En el nombre de Jesús, porque tú das los frutos, Señor. Tú nos has enseñado que en la cruz debemos morir, que en la cruz debemos arrepentirnos, Señor, y cargar con la cruz cada día. Y te doy gracias, Señor, por cada revelación y enseñarnos, Señor, que nuestra forma de hablar es declarar todo el bien para los demás, declarar para nuestras vidas, para nuestros hijos, romper con toda cadena de maldiciones de nuestros antepasados. En el nombre de Jesús, profetizamos en esta hora, Señor, que todo hermano se levantará, que todos daremos fruto y cada iglesia, Señor, que sea edificado aquí en la tierra en tu nombre, se levante y que toda alma, Señor, que se han alejado de tu presencia, vuelvan a tu presencia, Señor, que sean consolidados por nuestros hermanos, que sean consolidados por nuestras vidas, que podamos ser edificadores y hacedores de tu palabra, como tú nos has enseñado, Señor, que salgamos a ser discípulos por toda la tierra y las naciones, en el nombre de Jesús. Gracias, Padre Celestial, por esta mañana, por tu gloria, por tu palabra, Señor, que nos da día a día. Y declaramos, Señor, que serás de victoria, Padre Santo. Y cada palabra, Señor, que tú nos das a cada uno aquí en la tierra, Señor, que estén llevando de tu palabra a quien tú has elegido, Señor. Porque dice tu palabra que todos somos llamados y pocos los escogidos. En el nombre de Jesús, todos fuimos llamados a la salvación. Pero el Señor nos da el albedrío de elegir si el bien y el mal. Elijamos el bien. Todos sabemos que hay un creador, pero hay algo que nos nubla la mente. Así que yo declaro, Señor, que todo ojo vendado, Señor, todo ojo cerrado, que no haya visto tu gloria, Señor, que sean abiertos, que vean tu gracia y tu gloria, Señor, como tú das fruto en las vidas, Señor, como tú nos has elegido, Padre Santo. En el nombre de Jesús declaramos, Padre Santo, que todo árbol dará fruto, que todo árbol que tú has elegido, Señor, dará fruto. En el nombre de Jesús, y podamos arrepentirnos todos los días de nuestras vidas, y que podamos seguir en fe, Señor, sosteniéndonos de tus pies y de tus manos, Señor, porque pues gracias a tu sangre, gracias a tu muerte, Señor, tú nos has arrancado de la esclavitud del mal y nos has dado vida, y no solo vida, sino vida en abundancia. En el nombre de Jesús. Gracias, Padre, Hijo y Espíritu Santo. Amén y amén. Le doy gracias y saludo a los que están del otro lado por estar en esta hora, y espero que esta palabra sea edificación y que la palabra, cuando la lean, escudriñen, porque de Génesis a Apocalipsis se trata de nuestro Señor Jesucristo, nuestro Salvador. Amén. Los bendigo y les doy las gracias y los quiero mucho. Amén.